Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Es un placer para cada uno de nosotros poder estar nuevamente juntos estudiando y meditando en la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos en oración nos permita el Espíritu de su amado Hijo, y de esta manera contar con su sabiduría, comprensión y entendimiento para el tema de hoy que se titula El Mesías llama a Felipe. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan capítulo 1, verso 43, que dice: El siguiente día quiso Yahshua ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era natural de Betsaida, cerca del extremo norte del mar de Galilea. La mayor parte de lo que sabemos de Felipe antes de la ascensión del Mesías nos ha llegado por el relato del Evangelio de Juan. Se lo caracteriza como a un sincero buscador de la verdad, y lo encontró. Aceptó el llamado y nunca más se apartó de su Salvador. Parecía que a veces estaba indeciso en cuanto a qué curso de acción tomar, como cuando Felipe hizo esta pregunta: muéstranos el Padre y nos basta. Entonces Yahshua le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? A la cabeza de uno de los grupos en los cuales estaban divididos los apóstoles, se destaca el nombre de Felipe. Fue el primer discípulo a quien el Mesías dirigió la orden terminante: sígueme. Había escuchado la enseñanza de Juan el Bautista y le había oído anunciar al Mesías como el Cordero de Yahweh. Felipe buscaba sinceramente la verdad, pero era tardo de corazón para creer. Aunque el Mesías había sido proclamado por la voz del cielo como Hijo de Yahweh, para Felipe era Yahshua el hijo de José. Otra vez, cuando los 5,000 fueron alimentados, se reveló la falta de fe de Felipe. Para probarle, el Mesías preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Otra vez, en las últimas horas transcurridas antes de la crucifixión, las palabras de Felipe se empecinaron a desalentar la fe. Tan tardo de corazón, tan débil en la fe, era el discípulo que había estado con el Mesías durante 3 años. Deseaba que el Mesías revelara al Padre en forma corporal, pero en Yahshua, Yahweh ya se había revelado. Es posible, dijo el Mesías, que después de caminar conmigo, oyendo mis palabras, viendo el milagro de alimentar a los 5,000, la curación de los enfermos, de la lepra terrible, de traer los muertos a la vida, de resucitar a Lázaro, que era una víctima de la muerte, cuyo cuerpo ya había visto la corrupción, ¿no me conozcas? ¿Es posible que no disciernas al Padre en las obras que realiza a través de mí? El Padre Celestial no puede ser visto en forma corporal por ningún ser humano. Solo el Mesías puede representar al Padre a la humanidad. Todos los discípulos tenían graves defectos, no solamente el apóstol Felipe, cuando el Mesías los llamó a su servicio. Yahshua reprendía a sus discípulos, los amonestaba y precavía, pero todos los discípulos no le abandonaron. Prefirieron quedarse con el Mesías a pesar de las reprensiones. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin de sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Contemplando al Divino Maestro, llegó a transformarse su carácter. En feliz contraste con la incredulidad de Felipe, se notaba la confianza infantil de Natanael. Era hombre de naturaleza intensamente fervorosa, cuya fe se apoderaba de las realidades invisibles. Sin embargo, Felipe era alumno en la escuela del Mesías, y el Divino Maestro soportó pacientemente su incredulidad y torpeza. Cuando fue derramado el Espíritu sobre los discípulos, Felipe llegó a ser un maestro según el orden divino. Sabía de qué hablaba y enseñaba con una seguridad que infundía convicción a los oyentes. El Mesías se declara enviado al mundo como representante del Padre. En su nobleza de carácter, en su misericordia y tierna compasión, en su amor y bondad, se nos presenta como la personificación de la perfección divina, la imagen del Dios invisible. Únicamente mientras contemplamos el gran plan de la salvación, podemos apreciar correctamente el carácter de Yahweh.
La obra de la creación era una manifestación de su amor, pero el don de Yahweh para salvar a la familia culpable y arruinada es lo único que nos revela las profundidades infinitas de la ternura y compasión divina. Porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al igual que la mayoría de los apóstoles, poco se conoce con certeza sobre su vida, con posteridad el día del Pentecostés. Pero de algo debemos de estar seguros, de que él, al igual que los demás apóstoles, amó mucho a Yahshua y dio a conocer el Evangelio a muchos. Según una tradición histórica, había predicado el Evangelio primero en la Escitia y en Lidia, antes de pasar a Frigia. Todos los documentos colocan su martirio y su muerte en Hierápolis. Fue crucificado cabeza abajo y rematado luego a pedradas. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.